Cuando estamos trabajando en la construcción de triadas, es muy probable que algunos de estos acordes los tengamos muy claros en nuestra mente. Por ejemplo, si pensamos en un Do mayor, rápidamente podemos decir que está formado por las notas Do, Mi y Sol. Pero también es muy probable que no tengamos este nivel de dominio en la construcción de todos los tipos de triadas en todas las notas. En este video les voy a dar un simple sistema de 3 pasos para saber rápidamente las notas de cualquier triada. Paso número 1. Aprender las triadas mayores en todas las notas naturales. En este paso encontramos dos patrones que nos van a ayudar a memorizar las triadas mayores. El primer patrón sucede con los acordes de Do, Fa y Sol mayor. Y el patrón consiste en que todos estos acordes se forman con notas naturales. El acorde de Do mayor es Do, Mi, Sol. El acorde de Fa mayor es Fa, La, Do. Y el acorde de Sol mayor es Sol, Si, Re. El otro patrón sucede con los acordes de Re, Mi y La. Y el patrón consiste en que la tercera de todos estos acordes es una nota con sostenido. El acorde de Re mayor es Re, Fa sostenido, La. El acorde de Mi mayor es Mi, Sol sostenido, Si. Y el acorde de La mayor es La, Do sostenido y Mi. Notamos como todas las terceras son una nota con sostenido. Y nos queda como una excepción que no calza en ninguno de estos dos patrones el acorde de Si mayor, que tiene tanto la tercera como la quinta con un sostenido. Si, Re sostenido y Fa sostenido. Paso 2. Aprender la estructura de los 4 tipos de triadas. Para este paso normalmente se usa como referencia la triada mayor, que está formado por una raíz, tercera y quinta. Si lo pensamos desde los intervalos, esto es una tercera mayor, esto es una tercera menor y esto es una quinta justa. Entendiendo las cualidades matemáticas de la música, a partir de esta triada mayor podemos simplemente escribir estas fórmulas que sabemos nos van a dar las otras 3 triadas. La triada menor está formada con una raíz, una tercera menor y una quinta, o comparado con la triada mayor, 1, bemol 3 y 5. La triada disminuida se hace 1, bemol 3 y bemol 5, o sea, 2 terceras menores. Y la triada aumentada, 1, 3 y sostenido 5, o sea, 2 terceras mayores y una quinta aumentada. Les agradezco enormemente por su atención y su tiempo, y si encuentran valor en este contenido, por favor suscríbanse, den like y compartan con sus colegas. También en la descripción del video les dejo PDFs con ejercicios que estoy seguro serán de ayuda para su desarrollo guitarrístico y musical. Paso número 3. Transformación de la triada mayor. En este paso vamos a hablar de dos procedimientos muy sencillos que podemos aplicar a las triadas mayores para convertirlas en cualquier otro tipo de triada. La forma más sencilla de explicar estos procedimientos es con ejemplos específicos. Si tuviéramos que encontrar rápidamente las notas del acorde de Do sostenido mayor, lo que haríamos es pensar en la referencia del acorde de Do mayor y simplemente aplicar esta alteración a todas sus notas. Y listo, tenemos las notas del acorde de Do sostenido mayor. Por la naturaleza matemática de la música, esto siempre va a funcionar y podemos tener plena confianza que si nosotros sabemos las notas que forman el acorde de Do mayor, que son Do, Mi y Sol, al alterar todas con el sostenido vamos a tener el acorde de Do sostenido mayor. Sería lo mismo con el bemol. Si yo tuviera que encontrar el acorde de Do bemol mayor, que no es tan común pero podría darse el caso, simplemente voy a aplicar el bemol a todas las notas del acorde de Do mayor. Y el acorde me quedaría Do, Mi bemol y Sol bemol. Veamos otro ejemplo. Digamos que buscamos las notas del acorde de La bemol mayor. Usamos como referencia el acorde de La mayor y simplemente aplicamos el bemol a todas sus notas. Y ojo, este bemol no quiere decir que todas las notas van a ser bemol. Lo que quiere decir es que se bajan medio tono todas las notas del acorde. Por eso vamos a tener, claro, aquí aplicamos un bemol a La, que es natural, y tenemos La bemol. Pero en el caso de Do, no quiere decir que esta nota va a ser Do bemol, no. Quiere decir que bajamos medio tono el Do sostenido y nos va a quedar un Do natural. Y el Mi, como está natural, va a quedar bemol. Así el acorde de La bemol mayor sería las notas La bemol, Do, Mi bemol.
Estos dos ejemplos los hice con acordes mayores, pero ¿qué pasa cuando tenemos tríadas disminuidas, aumentadas o menores? Para este procedimiento vamos a aplicar cualquiera de estos cambios que se le pueden hacer a una tríada mayor para convertirla en una tríada menor, disminuida o aumentada. Supongamos que tenemos que encontrar el acorde de Fa menor. Vamos a tomar como referencia el acorde de Fa mayor y vamos a utilizar las transformaciones de la tríada mayor que vimos en el paso número 2. O sea, para transformar el acorde mayor en menor, simplemente bajamos la tercera. Por eso vamos a poner aquí La bemol. Otro ejemplo, digamos que queremos encontrar el acorde de Mi disminuido. Tomamos como referencia el acorde de Mi mayor. Y ahora aplicamos las transformaciones del acorde disminuido, que son bajar medio tono la tercera y la quinta del acorde mayor. Lo que nos da un acorde de Mi, Sol, la bajo medio tono, Sol natural, y Si, bajo medio tono, sería Si bemol. Mi, Sol, Si bemol es el acorde de Mi disminuido. Veamos ahora un ejemplo en que se utilicen los dos tipos de procedimiento de transformación de acorde mayor. Supongamos que queremos encontrar las notas del acorde de Mi bemol aumentado. Tenemos que aplicarle dos procedimientos al acorde mayor, tanto la alteración como la transformación en otro tipo de tríada. Y lo curioso es que estos dos procedimientos se pueden aplicar en cualquier orden y el resultado siempre va a ser igual. Partimos del acorde de Mi mayor. Ahora voy a aplicar el bemol a cada una de sus notas, lo que me daría un acorde de Mi bemol, Sol natural, porque aplico un bemol aquí de bajar medio tono, entonces en lugar del Sol sostenido me queda Sol natural y Si bemol. Y el siguiente paso sería aplicar la transformación de tríada mayor aumentada, que sería subir la quinta del acorde mayor. Y esto me daría la tríada de Mi bemol, Sol y Si, pero ahora lo subo medio tono, entonces Si natural. Como ven, en este caso usé primero la alteración y luego usé la transformación de acorde mayor, pero lo puedo hacer al revés y el resultado va a ser el mismo. Voy a transformar primero el acorde de Mi mayor en Mi aumentado, lo que sería subir la quinta, entonces me va a quedar Mi, Sol sostenido y Si sostenido. Y ahora voy a aplicar el bemol a cada una de sus notas, lo que me daría el acorde de Mi bemol. Bajo medio tono el Sol sostenido me quedaría Sol y bajo medio tono el Si sostenido que me daría Si natural. Llegamos al mismo resultado. Estoy totalmente consciente que esta no es la única forma de resolver las notas de las tríadas. Existen diferentes estrategias, diferentes sistemas, diferentes rutas mentales, visualizaciones del piano, visualizaciones de la guitarra y todo está bien. Si ya ustedes tienen un sistema, por favor no tienen que cambiarlo. No quiero decir aquí que este es el sistema y que es la única forma de hacerlo. No, cada persona busca su ruta de pensamiento y eso es muy importante. A veces hacemos relaciones que solo nosotros entendemos, pero nos funcionan y eso está bien, no tienen que descartarlo. También eventualmente llegamos a aprender las notas de los acordes sin tener que pensar en estos procedimientos o en otros que ustedes usen y nada más sabemos que el re menor es re fa la y así con cualquier triada. Así que no se preocupen, avancen dependiendo del punto en el que ustedes estén y practiquen bastante cómo construir las tríadas, ya sea con este sistema o con otro. Por cierto, si usan otro sistema, me encantaría que lo compartan acá, así podemos agregar más opciones para ustedes que están viendo estos videos. Cuéntenme si este sistema les pareció útil, espero no haberlos confundido más, pero si tienen dudas me pueden escribir al correo que está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.